continuar con nosotros. Estamos ya llegando al último bloque. Doctor, una de las cosas que ha dado pie a este programa, pues, y a la discusión que ha habido estos días es a una joven, ¿verdad?, que ha estado solicitando un permiso para poder hacerse un aborto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poco de este caso, de qué es lo que ha estado pasando y en dónde estamos a este día? Mire, Luis, el problema con esto, que esa petición suya, es que eso meritaría varios programas. Y usted me está dejando el último segmento de su programa, que es de 12 minutos. Realmente me niego a contestar, porque realmente eso es un caso que tiene muchos vericuetos. ¿Cuál es la síntesis del legal de lo que está La planteando? síntesis legal es que esta persona está pidiendo a través de sus apoderados, ha solicitado un proceso de amparo ante la Sala de lo Constitucional, diciendo que se le está vulnerando su derecho a la vida, porque no se le se le ha omitido practicar un aborto terapéutico que sea medicado, y que ella padece de unas enfermedades, lupus, y que el embarazo está afectando a su salud de tal manera que si no le interrumpen el embarazo, ella puede perder la vida. Ese es como el dilema de la solicitud que tiene. Bueno, ella comenzó, ¿verdad? Mire, esta señora no tiene ni la cultura ni el dinero para pagar un abogado, o se le ocurra eso de amparo ante la Corte. De tal manera que el amparo es una cosa artificial de un grupo interesado de usar a esta persona como un caso emblemático para empezar el proceso, la legalización del aborto aquí como una lucha. Eso es muy claro y creo que todo el pueblo lo ha comprendido, que se trata de un caso reconstruido para llegar a eso, ¿verdad? Ahora, la paciente tiene a la fecha 20 semanas, más o menos, 20 más algo de días, o sea, de que ya es temporáneo, porque después de las 20 semanas ya es un embarazo que se llama inmaduro, y entonces la evacuación del producto se hace por medio de una inducción del parto inmaduro. Ya no es un aborto, por lo que explicaba al principio, que menos de 20 semanas ya no es menos de 20 semanas es un aborto, más de 20 semanas ya no es un aborto. Entonces ya la discusión que se ha suscitado es bastante extemporánea e inútil, ¿no? Ahora, hacer un análisis científico de la situación es muy difícil porque no tenemos datos fidedignos, porque han secuestrado el caso. El expediente. No sé por qué razón. Sin embargo, usted mencionaba la enfermedad. La enfermedad se llama lupus eritematoso sistémico o lupus eritematoso diseminado. ¿Por qué es diseminado en todo el cuerpo? Porque ataca todos los sistemas. Pero resulta que yo estaba leyendo un pronunciamiento de la Comisión Bioética del Estado, en donde ponen que la paciente tiene un lupus discoide. Lupus discoide es otra enfermedad, fíjense. Se lo voy a decir a ellos que pusieran eso. Un lupus discoide no es lo mismo. Un lupus eritematoso discoide no es lo mismo que un lupus eritematoso diseminado. Es otra enfermedad que consiste en una enfermedad de la piel, de la cara. Generalmente forma una forma de mariposa y es causada por el sol. Pero no es lo mismo lo que dice discoide, como dice en ese pronunciamiento, que lo que tiene la paciente, que es sistémico o diseminado. Así que se equivocaron otra vez. Digo otra vez porque han escogido mal, pero este caso no es bueno para discutirlo si es terapéutico, en cuanto que la paciente, hasta donde parece ser, está bien. Y lo digo porque la paciente vive en el cantón
Tierra Blanca, de la ciudad de San Agustín, Usulután, y allá estaba. Y venía su control hasta aquí al hospital a la semana, hasta que se hizo el escándalo y empezó a decir que estaba gravísima, fue que la ingresaron al hospital y ahí la tienen. Y por otro lado, Milton, el presidente del Colegio Médico, dio unas declaraciones de que el nefrólogo del hospital de maternidad nunca ha visto a esta paciente y hablan que tiene una insuficiencia renal. Entonces, da la tentación de creer que no está diciendo la verdad. Así que mire, en este caso hay una serie de incongruencias, ¿verdad? Además que el niño que tiene esta madre es un niño que tiene una malformación congénita mayor, es un niño que tiene cara pero que no tiene cráneo ni cerebro y que está condenado a morirse 100%. Sea in útero en un 75%, sea fuera del útero al nacer en un 25%. Como digo, es un micro resumen del asunto. Okay. Ahora, si me permite, quiero agregar algo que usted dice que está preocupada por la población mundial de los países desarrollados, en donde el índice demográfico de Europa, por ejemplo, no tiene el índice de reemplazo. Entonces hay un libro que se llama El país de los ancianos. Entonces eso acarrea una serie de problemas tremendos, migratorios, no tiene juventud para mover su industria, no tienen reemplazo para que mantengan a los ancianos, se invierte la pirámide. La pirámide etaria. Eso pasa aquí, fíjese. Eso pasa aquí. ¿Por qué razón? Porque aparentemente somos un país con una hiperpoblación. Pero tenemos un crecimiento de población productiva muy bajo. Entonces, ¿cuál crece? La población improductiva. Y la población improductiva de gente que trabaja, que produce, muchas veces se conforma con la parejita, se esteriliza el señor con una vasectomía o se esteriliza la señora con una ligadura en trompas. Entonces, este es un fenómeno que ya se empieza a sentir, porque por ejemplo en el INPEP ya está viendo de que no hay suficientes jóvenes para sostener, de reemplazo para mantener a los ancianos. Entonces, aquí estamos viviendo un fenómeno igual a Europa, pero de la clase productiva. Y eso nadie lo dice, fíjese. Y siguen haciendo campañas demográficas, y si traen el aborto es peor, porque en el aborto acarrea un debacle de la población negativo impresionante. Delmer, ¿cómo está el tema jurídico de esta persona? Sí, han solicitado un amparo, Luis. ¿Para qué sirve el amparo? Para salvaguarda de derechos que se entienden vulnerados. Pero le están solicitando a la Sala de lo Constitucional que para proteger un derecho humano autorice afectar otro derecho humano. Es decir, es realmente, como bien lo apuntaba el doctor Mayora, un contrasentido, la misma solicitud. Si la Sala de lo Constitucional se mantiene coherente con la línea de pensamiento que ha traído hasta ahora, y por ejemplo, con una sentencia del año 2007, en la que reconoció que en El Salvador, hoy por hoy, el derecho a la vida es el derecho de mayor valor y que debe ser protegido, y que no es necesario regular ni el aborto terapéutico, ni el aborto eugenésico, ni el aborto criminológico o como consecuencia de un delito de violación. Entonces, si se mantiene en esa línea de pensamiento, la Sala no va a poder autorizar que se proteja un derecho fundamental lesionando otro derecho fundamental mediante el proceso de amparo. Han equivocado el camino. Lo que sucede es que es todo un movimiento tras este caso, que han tratado de manipularlo, instrumentalizarlo con una finalidad ulterior, el que a través de esta autorización se introduzca el mal llamado aborto terapéutico, que abra la puerta a las demás formas de aborto mediante el sistema de indicaciones médicas. ¿Con qué finalidad ulterior? Una legalización absoluta del aborto.
Yo creo que sí hay de alguna manera cierta lógica en el sentido de que la sala es la única competente para poder ponderar los derechos. Lo que sucede es que aquí que estamos ante dos derechos iguales. Generalmente en otros procesos de amparo, en otros recursos, lo que se ha visto, derecho a la vida con derecho a la libertad, entonces, son derechos que a la luz de cualquier persona que tiene sentido común dice, bueno, ¿qué es lo más importante? La vida. Pero el punto que se está viendo aquí es, ¿qué vida es más importante? Si la de la madre o la del hijo. Entonces, sí, a la sala ha dicho, por ejemplo, en el caso de una persona que pidió un tratamiento para el SIDA y no se lo querían dar, dijo, bueno, es más importante su salud que la falta de dinero del Instituto Salvadoreño o de cualquier instituto que tenga que dar, porque ahí la vida era más importante. Pero el punto que se está debatiendo aquí es qué vida es más importante. Entonces, la sala sí tiene que hacer una ponderación de qué vida es más importante, y esa es la parte más complicada porque requiere de un conocimiento técnico, que en este caso que es el médico el que va a decir, mire, esta medida es necesaria, es oportuna, es proporcional, es racional. Todas esas valoraciones las tiene que hacer la sala y decir, es correcto o no, porque al final es técnicamente correcto que se le practique un aborto para salvar la vida. Ese es el punto. O sea, si es necesario, si se va a salvar. Entonces, son situaciones que la sala tiene que valorar, pero son muy delicadas porque tienen que ver con dos personas. No estamos hablando de un derecho que es de la persona, pero que no afecta directamente a la persona. Pues muchas gracias a los tres. La verdad que ha sido bastante interesante la conversación. Bueno, lo que queda claro es que el aborto es un tema fundamental en el mundo. Es un tema que tiene que ver con la vida del no nacido. Y por supuesto la vida de la madre, pero muchas veces se pone como que esto es la contraposición de que hay que salvar a la madre, que tiene derechos sobre su cuerpo, cuando el hijo no es una parte del cuerpo de la madre, sino que es una vida independiente. Por lo tanto, yo creo que es un tema que vamos a seguir discutiendo en los próximos años en El Salvador y en el mundo, pero cada vez como que hay más luz y hay más claridad de que son dos entes y dos seres humanos diferentes, que ambos tienen derechos y que ninguno tiene un derecho por encima del otro. Así que veremos qué pasa en el caso en particular de aquí de El Salvador, pero veremos también qué va ocurriendo con la legislación en el mundo y en El Salvador. Muchas gracias por habernos sintonizado esta noche y nos veremos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.